¿Eres consciente de que tu percepción de las cosas siempre es única? ¿Te gusta discutir solo para tener la razón? Varias veces las personas se involucran o se meten en discusiones sin sentido tratando de tener razón sobre su propia percepción de lo que está pasando y de cómo están percibiendo las cosas, lo cual es algo ilógico porque nadie tiene la misma percepción, porque simplemente tú creciste en un entorno completamente distinto, donde tuviste diferentes valores, creencias, patrones y obviamente diferentes influencias. Entonces, nunca vas a tener la misma percepción que otra persona. Puedes coincidir en algunas cosas, pero aún así, la percepción de lo que pasa, de un evento, de una interacción, nunca es la misma. Entonces, tenemos que aprender también que en un argumento, en una discusión, sea en tu trabajo, sea con amigos, sea con tu pareja, tomar 2 pasos hacia atrás y escuchar lo que la otra persona está diciendo y tratar de ver las cosas como la otra persona lo está viendo, te puede ayudar muchísimo a entender la razón de por qué creemos tener la razón. Y esto viene simplemente por algo evolutivo, porque nuestro cerebro está diseñado para ser egocéntrico, para ser egoísta, para percibir con esta parte de la corteza prefrontal media que nosotros podemos crear una historia y constantemente lo hacemos. Cuando no recordamos alguna cosa de lo que nos pasó, construimos una nueva historia. Empezamos a inventar cómo pasaron las cosas o manipulamos lo que pasó. Muchas veces hacemos este tipo de creaciones y de historias para quedar como héroes o para quedar como víctimas, depende lo que quieras obtener, por supuesto. Entonces, esto se ha investigado a través de experimentos donde se les enseña a las personas fotos y después se les pregunta el orden de las fotos o lo que vieron en esas fotos. Los investigadores que hicieron este tipo de experimentos lo que encontraron es que cuando las personas no recordaban alguna foto inventaban otra cosa para justificarse o para no aceptar que habían olvidado ya el orden o habían olvidado alguna de esas fotos. Entonces, eso es lo que muchas veces pasa en tu vida. Olvidas cierto tipo de eventos, olvidas cierto tipo de reacciones y creas una historia de tal manera que tú quedes bien, porque te preocupa demasiado la opinión de los demás. Y la mayoría de las personas tendemos a hacer eso. Hay, por supuesto, personas que lo tienen en grados muy altos porque es tan alto ese grado que pues se vuelven complacientes con medio mundo y les importa mucho lo que piensen los demás, tanto que a veces son capaces de lastimar sus sentimientos o lastimar lo que ellos quieren o renunciar a lo que ellos quieren por complacer la opinión de alguien más, lo cual está, desde mi punto de vista, mal, simplemente porque no estás viviendo, porque estás encadenado, porque estás viviendo la historia de otras personas, porque estás dejando que los demás decidan por ti, porque no tienes claridad en lo que quieres y porque lo que más te importa es quedar bien. Y si es así, estás destinado a vivir la vida que otras personas quieran y a siempre estar buscando, angustiándote y creando ansiedad y posiblemente depresión, de complacer ese tipo de expectativas, de vivir a través de lo que otras personas piensen o digan de ti. Entonces no estás dejando que tu propia persona salga y eso conlleva frustración, eso conlleva que empieces a sabotear tu vida, no te des cuenta, te vuelvas más egocéntrico en defender que estás haciendo bien las cosas o en victimizarte y te quedes instalado y atorado en ese tipo de comportamientos. Ese es como el principio de por qué la gente se atora en la vida,
¿Por qué se mantienen como estancados? ¿Por qué de repente dices, pero es que hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años, tú tenías que haber hecho esto, esto y esto? Tú lo dijiste, tú lo expusiste y no hiciste nada simplemente porque tu vida no la estás controlando tú, la están controlando otras personas y otros eventos y no te das ese tiempo para ponerle pausa a la caminadora y detenerte a ver tu vida y a ver los comportamientos y las cosas que estás haciendo. Si no haces esas reflexiones, si no das esas pausas, si todo el tiempo estás reaccionando a lo que otras personas quieran, digan, o a los medios de comunicación, etcétera, simplemente estás pues transitando por la vida y pues tu tránsito va a acabar en algo que tal vez llegues a una edad más grande y digas, ¿qué he hecho en mi vida? ¿Qué me gusta de mi vida? ¿Soy realmente feliz con lo que hice? Y tristemente mucha gente se da cuenta que no vivió lo que quería vivir, no hizo lo que quería hacer, no fue a donde quería ir, no se arriesgó a hacer muchas cosas por el qué dirán y no se atrevió a dar mucho más de lo que podía y de lo que tenía simplemente por vivir en ese tipo de egocentrismo que es tóxico cuando no eres capaz de aceptar la perspectiva de otras personas y siempre tienes la razón. De las dos formas es una forma de ser que puede ser muy tóxica, que puede causarte problemas en los dos extremos, tanto en no tolerar o no tratar de entender la perspectiva de otras personas como en no ser capaz de detenerse en tu propia vida y de ver que lo único que estás haciendo es complaciendo a otras personas y creando historias para quedar bien o mal. Depende de lo que te convenga. Depende si te gusta ser y jugar ese papel de víctima o depende si te gusta ser el héroe siempre de la película. Entonces, ninguno de los dos extremos es bueno, como todo en la vida. Hay que tener ese balance y hay que buscar ese espacio de silencio, de meditación, de reflexión, de que a lo mejor cuando hagas ejercicio estés pensando en cosas que tienes que hacer, de que tengas más seguimiento y más compromiso contigo, no con otras personas, contigo, y de que te des el tiempo de buscar lo que te apasiona y lo que te gusta, y antes de que sea muy tarde, lo intentes y te arriesgues y lo hagas. Esa es la idea de nuestra reflexión del día de hoy. Cómo evitar que tu ego manipule, sabotee tu vida y cómo empezar a trabajar con los tiempos, con la conciencia y con la empatía que nos pueden ayudar muchísimo en la vida. Que tengas una excelente tarde, una excelente mitad de semana. Nos escuchamos el próximo miércoles y mil gracias por estar aquí conectadas, Mariló, Gaby y hay alguien más pero no se ve. Que tengan bonita tarde y nos vemos el próximo miércoles. Bye.